Hola gregorianos, soy Diana y en esta ocasión voy a contarles brevemente la biografía de uno de los mejores escritores, Edgar Allan Poe. Un poeta, narrador y crítico estadounidense, uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos. Nació el 18 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Cuando Edgar tenía tan solo 2 años de edad, su padre, David Poe, abandonó a la familia y poco tiempo después su madre, Elizabeth Darnell Hopkins, murió, dejando en la orfandad a Edgar junto a su hermano y a su hermana. Los tres fueron separados y Edgar fue adoptado por la familia Allan. John Allan era un comerciante de éxito, por lo que Edgar no tuvo problemas monetarios en su infancia y fue a buenos colegios. Su madre adoptiva, quien nunca pudo tener hijos, siempre lo quiso y mimó mucho. Sin embargo, la relación con su padrastro nunca fue del todo buena. Ya de pequeño, a Edgar le gustaba pasar el tiempo hojeando las revistas inglesas que encontraba en los almacenes de su padre, y a la corta edad de 14 años ya estaba haciendo sus primeros poemas. En aquel entonces, Edgar era un buen muchacho, sin embargo, no era nada sociable. En esta época ya se notaba firmemente su estilo macabro de escritura. A los 17 años se inscribió en la Universidad de Virginia. Fue aquí donde empezaron los problemas. Su padre adoptivo le limitó el dinero, debido a que Edgar lo derrochaba por haberse hecho un aficionado de las apuestas y el alcohol. Para continuar con sus vicios, tuvo que endeudarse y abandonar la universidad. Sin dinero ni trabajo, se enlistó en el ejército de los Estados Unidos en 1827. En ese mismo año publicó su primer libro, Tamerlane y otros poemas, bajo el seudónimo de Un Bostoniano. Decidió usar este seudónimo debido a que su padre no quería que se dedicara a la escritura y Edgar no quería que lo descubriese. Este pequeño poemario todavía trataba los temas típicos de la época y estaba lleno de versos que Edgar había escrito cuando aún era un niño. La madre adoptiva de Edgar enfermó, pero cuando logró regresar a casa Edgar, desgraciadamente la señora Allan ya había fallecido. Fue una situación muy dolorosa para el poeta. Se mudó con su abuela y su tía. Fue en ese entonces que publicó su segundo libro, Alarab, que contenía el poema más largo que escribió y que además, según Edgar, lo escribió a la edad de 15 años. El poema obtuvo demasiadas críticas para mal. Lo consideraron demasiado complicado. John Allan decidió hacer las paces con su hijo adoptivo y le consiguió un puesto para continuar sus estudios en la Academia Militar de West Point en 1830. El escritor sobresalió en sus clases, pero su padre adoptivo se casó de nuevo sin decírselo. Edgar empezó a pelear de nuevo continuamente con él, hasta que el mismo John Allan decidió cortar definitivamente los lazos. Fue en ese entonces cuando expulsaron al poeta de West Point debido a su mal comportamiento. Edgar se encontraba sin amigos y sin trabajo. Tenía serios problemas financieros. Decidió tragarse su orgullo y enviar una carta a su padre rogando por ayuda, pero para su desgracia no llegó ninguna. En 1834, el padrastro de Edgar murió, dejándolo fuera de su testamento. El escritor siguió luchando por sobrevivir y en 1835 consiguió un puesto editorial en una revista de arte y literatura. Aquí Edgar se ganó una reputación feroz como crítico, escribiendo comentarios despiadados de sus contemporáneos. A los 27 años, el poeta se casó con su prima Virginia, que solo contaba con 13 años de edad. En 1840, Edgar se unió a George R. Graham como escritor de Graham Magazine. Durante los años que Edgar trabajó para la revista, publicó su primera historia de detectives, Los crímenes de la calle Morgue. Este fue el primer relato policíaco propiamente dicho de la historia de la literatura, ya que mostraba el modo macabro tanto en los propios crímenes de la obra como en los personajes. En 1845, Edgar publicó su primer gran cuento de terror, El Cuervo.
El poema es considerado como uno de los poemas más conocidos de la literatura estadounidense y uno de los mejores y más horripilantes de su carrera. En 1847, a la temprana edad de 24 años, a la misma edad que su madre biológica y su hermano mayor murieron, su esposa Virginia falleció de tuberculosis. Edgar fue abrumado por el dolor después de la muerte de su esposa y ya nunca más volvió a gozar de buena salud. Edgar pasó sus últimos días en Baltimore. Cuando parecía recuperado y se disponía a contraer un nuevo matrimonio con Elmira Royster, enlace que podía abrirle las puertas de la alta sociedad, sufrió una última recaída que lo arrastró definitivamente al delirio. Fue encontrado en la calle desaliñado, sumido en sus fantasmas, delirando, en una taberna donde los partidos políticos invitaban a beber a los pordioseros a cambio de votos. Fue llevado al hospital. En ningún momento de esos días estuvo lo suficientemente lúcido como para explicar lo que le había sucedido. Murió el 7 de octubre de 1849, pocos días antes de su boda, en un hospital de Baltimore. Sus últimas palabras fueron: «Que Dios ayude a mi pobre alma». Desde entonces, un gran misticismo ha rodeado la muerte del escritor. En un primer momento se creyó que había sido a causa de una congestión cerebral o por su alcoholismo, pero ninguna causa es certera, ya que el certificado de su muerte nunca apareció. Aún en día, su muerte sigue siendo un gran misterio. 3 datos curiosos que podemos mencionar de este gran maestro son: adoraba a los gatos, especialmente a su gata Catherine. Esta gata murió, quizá de pena, poco después del fallecimiento de Edgar. Los muertos le enseñaron matemáticas. Su padre adoptivo tenía, entre sus múltiples negocios, uno de lápidas, y a Edgar le gustaba perderse entre ellas y hacer cálculos con las fechas de defunción. ¿A quién se le ocurre hacer esto? Solo al gran Edgar Allan Poe. Ya sabemos que su cabeza funcionaba de un modo un poco especial. Adoraba la criptografía. Es el arte y técnica de escribir con procedimientos o claves secretas o de un modo enigmático, de tal forma que lo escrito solamente sea entendido para quien sepa descifrarlo. Edgar creaba criptogramas y los publicaba para que fueran resueltos, y recibía además de sus lectores para dedicarse en sus ratos libres a resolverlos. Entre las obras más destacadas del gran escritor, por mencionar algunas, les puedo comentar que están el bello y melancólico poema Annabel Lee, El gato negro, El corazón delator, Los crímenes de la calle Morgue, El cuervo, La caída de la casa Usher, El escarabajo de oro, El pozo y el péndulo, El retrato oval, Venenice, Manuscrito hallado en una botella, y La máscara de la muerte roja, entre muchos otros más. Edgar Allan Poe, aún en nuestra época, es considerado uno de los mejores escritores del relato corto del mundo, maestro del misterio y del terror. Todavía, en nuestros días, sigue siendo toda una inspiración y referencia. Gregorianos y gregorianas, espero les haya gustado el video. No pierdan la oportunidad de leer los cuentos de Edgar Allan Poe si pueden hacerlo. En verdad se los recomiendo. No olviden también suscribirse al canal de Doña Gregoria. Que Dios y la Virgen los llenen de bendiciones por siempre. Hasta el próximo video.